Nuevamente, entonces, bienvenidos. La charla se llama 20 trucos y tips de Photoshop. Probablemente veamos un poco menos, probablemente veamos un poco más, depende del tiempo que nosotros tengamos. Esta es la interfaz de Photoshop, la versión más reciente de Photoshop. Como pueden ver ustedes, varía un poco, no mucho. Voy a crear un documento nuevo. Vamos a crear un documento, por ejemplo, de 1200 por 800 píxeles. Y algo que pasa con Photoshop es que normalmente tenemos muchísimas herramientas y muchas opciones de esas herramientas. Entonces, a menos que seamos una persona que trabajamos 24 horas con Photoshop, en muchos casos nos encontramos con ciertas situaciones que nos confunden. Por ejemplo, a veces podemos tomar la herramienta pincel, vamos a trabajar con el pincel y resulta que no está funcionando como tal vez nosotros esperaríamos. Voy a ampliar un poco el tamaño del pincel. Voy a empezar a pintar y observen que está pintando muy claro. Claro, nosotros probablemente ya sepamos que el problema es el valor de opacidad. Sin embargo, en algunos casos no encontramos, como estamos trabajando en medio de un proceso y acosados un poco por el tiempo, no encontramos rápidamente cuál es el problema. Entonces, cuando tengamos este tipo de inconvenientes, cuando tengamos problemas con herramientas porque las herramientas no están funcionando correctamente, lo más rápido que podemos hacer es resetear las herramientas. Al resetear las herramientas quedan con los valores por defecto. Yo me puedo ubicar en este panel de opciones, que son la barra que aparece en la parte superior. En el área izquierda hago un clic derecho y yo puedo resetear solamente la herramienta que tengo activa en este momento o puedo resetear todas las herramientas. Recuerden, si ustedes saben exactamente cuál es el valor que tienen que modificar, pues simplemente lo modifican. Pero si no recuerdan y quieren que Photoshop resetee la herramienta para que ustedes tengan el funcionamiento por defecto, entonces sencillamente seleccionan la opción de Reset y al resetearla, entonces la herramienta va a funcionar sin ningún problema. Vamos a abrir una imagen cualquiera. Voy a abrir esta imagen. Otra característica también dentro de Photoshop es que cuando nosotros empezamos a trabajar, dependiendo de cómo tengamos organizados nuestros paneles, estos paneles nos pueden empezar a consumir espacio. Especialmente si nosotros estamos trabajando con una pantalla de resolución baja o con una pantalla pequeña, por ejemplo, con una pantalla de un laptop. Cuando esto pasa, entonces, a medida que empezamos a trabajar con todos los paneles, el espacio o el área del documento se va haciendo más pequeño. Cuando vamos hacer procesos sobre las imágenes y necesitamos más áreas, nosotros podemos o colapsar los paneles, simplemente haciendo un clic, o lo otro que podemos hacer si no queremos colapsar esos paneles es simplemente ocultar los paneles de forma temporal. Para ocultar esos paneles de forma temporal, nosotros utilizamos la tecla tabulado. Simplemente presionamos tabulado y observen que se ocultan todos los paneles y tenemos prácticamente toda la ventana o todo el monitor disponible para el área del documento. El problema o el inconveniente que podemos encontrar es que normalmente nosotros necesitamos utilizar por lo menos el panel de herramientas, que es el panel que nosotros tenemos en la parte izquierda. Entonces, para ocultar los paneles, pero mantener el panel de herramientas, entonces presiono Shift y tabulado. Y observen cómo ocultamos todos los paneles, pero me queda el panel de herramientas y también me queda el panel de opciones que tenemos en la parte superior. Nuevamente presiono Shift y tabulado de nuevo y otra vez tenemos los paneles disponibles para que nosotros podamos trabajar. Yo normalmente mantengo los paneles de la parte derecha minimizados sencillamente en una columna. Esto también hace que nosotros podamos aprovechar más el espacio de trabajo. Otra cosa que nosotros podemos hacer es utilizar algo que se llaman los modos de pantalla. Los modos de pantalla nos permiten determinar también la forma como nosotros podemos visualizar algunos paneles o podemos también ocultar esos paneles. Voy a activar la herramienta gotero. Personalmente siempre mantengo activa la herramienta gotero. ¿Por qué? Mantengo activa la herramienta gotero porque es una herramienta que no hace daños. Miren que ustedes pueden tener, por ejemplo, la herramienta pincel activa y pueden cometer un error. Por ejemplo, pueden dañar la imagen.
El problema no es dañar la imagen porque pues ustedes saben que pueden deshacer el proceso. Simplemente con comando Z o control Z vamos a deshacer y se soluciona el inconveniente. El problema es que ustedes pueden generar daños y no darse cuenta. Y cuando ya ustedes de pronto se den cuenta de ese daño, entonces puede que no puedan deshacer la tarea porque han pasado muchas etapas y lo que tengan que hacer es retocar sobre la imagen nuevamente perdiendo tiempo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas es que yo mantengo siempre activa la herramienta de gotero porque la herramienta de gotero no genera ningún tipo de cambio sobre la imagen. También cuando estamos trabajando con capas, yo puedo, por ejemplo, tener activa la herramienta mover y a veces, sin darme cuenta, puedo mover alguna capa, cambiar la posición. Ese cambio de posición puede ser grave en mayor o menor medida dependiendo pues el tipo de composición. Entonces voy a presionar la letra I para activar la herramienta gotero. Si ustedes ven, siempre voy a mantenerla activa. Les estaba hablando entonces de los modos de pantalla o Screen Modes. Este es el modo de pantalla estándar. En la parte inferior del panel de herramientas, nosotros vamos a encontrar las opciones para cambiar el modo de pantalla. Como en este caso la resolución de mi computador no me deja ver la parte inferior de la caja de herramientas, entonces voy a hacer clic sobre esta doble flecha para que estas herramientas se organicen en dos columnas. Y aquí tenemos nuestros modos de pantalla. Hago un clic sostenido y tenemos el modo estándar, el modo full screen con barra de menús y el modo full screen total. Observen que tenemos un atajo de teclado, la letra F. Así que lo que voy a hacer es, en vez de trabajar con este botón, simplemente voy a utilizar la tecla F. Entonces, estamos trabajando en modo estándar, presiono la tecla F y observen cómo entramos en modo full screen, pero todavía tenemos paneles disponibles. Si necesitamos más espacio, entonces nuevamente presionamos full screen y estamos trabajando en modo full screen total. Voy a empezar a hacer un zoom. Nosotros podemos hacer un zoom con comando más, comando menos. Y observen cómo tenemos disponible toda la ventana de nuestro computador, todo el área de nuestra pantalla del computador para trabajar. Aquí lo ideal es que nosotros podamos trabajar con atajos de teclado para activar las herramientas. Entonces necesitamos memorizar la mayor cantidad de atajos de teclado posible. Si eso no es posible, si nos da pereza, no nos gusta memorizar, entonces también podemos simplemente activar rápidamente la herramienta. Quiero, por ejemplo, afectar un poco el enfoque de ciertas áreas. Entonces selecciono la herramienta correspondiente, voy a full screen y sigo trabajando en el modo full screen. Esto, por supuesto, permite trabajar de una forma mucho más cómoda porque tenemos mucho más espacio. Y el atajo de teclado, que corresponde, recuerden, a la letra F, pues es un atajo de teclado que se activa de forma muy rápida. Hay un concepto dentro de Photoshop que para muchos usuarios, especialmente cuando estamos arrancando con la aplicación, nos genera ciertas dudas. Y ese es el concepto de la diferencia entre el tamaño de la imagen y el tamaño del canvas de la imagen con la cual nosotros trabajamos en Photoshop. Esos dos comandos nosotros los vamos a encontrar bajo el menú Image. Aquí tenemos bajo el menú Image o imagen, tamaño de la imagen, Image Size, o tamaño del canvas o Canvas Size. En realidad en español esto aparece como tamaño del lienzo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos comandos? La diferencia es que el Canvas Size es básicamente como cuando nosotros estamos trabajando con el tamaño de página en cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, si en Illustrator o en InDesign tenemos un tamaño de página, tamaño oficio, y nosotros posteriormente queremos cambiarlo, por ejemplo, a tamaño carta, entonces eso lo estamos haciendo equivalentemente aquí en Photoshop con este Canvas Size. Básicamente también podemos compararlo con una especie de recorte. Supongan que esta es una imagen física y nosotros tomamos unas tijeras y queremos recortar este pedazo de la imagen. Entonces, en ese caso, estamos afectando nosotros el tamaño del canvas. Mientras que, cuando nosotros utilizamos la función Image Size o tamaño de imagen, lo que estamos haciendo es escalando la imagen, ya sea de forma proporcional, que es normalmente lo que hacemos, o ya sea que lo hagamos de forma no proporcional. Y adicionalmente también tenemos la opción
de generar algo dentro de Photoshop que se llama la interpolación. La interpolación corresponde al cambio de el número de píxeles que tenemos en una imagen. Ya les voy a explicar cada una de esas ventanas. Voy a cerrar este tab o esta pestaña de Facebook para que no estén apareciendo tampoco mensajes. Bien, hablemos primero entonces de tamaño de imagen o image size. Voy a seleccionar la opción, aquí me abre esta ventana y podemos ver entonces que esta imagen tiene 5031 píxeles por 5130. El primer valor es el valor horizontal y el segundo valor es el valor vertical, es decir, el ancho y el alto. En este caso yo tengo activa una característica en esta ventana que se llama Resample. En español esto aparece como interpolación. Si nosotros desmarcamos esta opción, entonces no vamos a interpolar. ¿Cuál es la diferencia entre interpolar y no interpolar? Cuando no interpolamos, estamos manteniendo el número de píxeles de la imagen, aun cuando variemos el tamaño. Por ejemplo, el tamaño está en 42 centímetros, la resolución está en 300 píxeles por pulgada. Supongan que necesitamos la imagen más pequeña, a 20 centímetros. Entonces, cambio la medida a 20 centímetros, pero miren que el número de píxeles de la imagen no se afecta. Siguen existiendo los mismos 5031 por 5130 píxeles en vertical. Como no se afectan, al reducir la medida en este caso, entonces la resolución aumenta. De manera que esta característica, cuando la desmarcamos, sirve también para que nosotros podamos calcular, por ejemplo, en impresión, cuál es el tamaño máximo con el cual nosotros podemos imprimir determinada imagen. Supongan que el área de preprensa donde vamos a imprimir me dice que necesitamos una resolución mínima de 266 píxeles por pulgada. Entonces lo que voy a hacer es venir a la resolución, escribir el valor de la resolución, 266 es lo mínimo que me pide el área de preprensa, y de esa manera me doy cuenta que el tamaño máximo de impresión de esta imagen es 48 por 48 centímetros. Voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt y hago clic sobre el botón de Reset para eliminar todos los cambios que he hecho. Cuando yo tengo activa la función de Resample, entonces voy a cambiar el número de píxeles, o tengo la posibilidad de cambiar el número de píxeles de la imagen. Observen, tenemos una resolución de 300 píxeles por pulgada que se va a mantener. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el proceso de Resample. Y vamos a cambiar el tamaño. Entonces ya no quiero, vamos a hacerlo por ejemplo en centímetros, ya no quiero 40 centímetros, sino que quiero por ejemplo 20 centímetros. Observen que estamos reduciendo el tamaño o estamos variando el tamaño, la resolución se mantiene y el número de píxeles cambia. Observen cómo, bueno, voy a marcar la opción de proporcional primero, ahora sí 20. Entonces observen cómo teníamos 5000 píxeles, pero ahora solamente tenemos 2300 por 2400. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia entre ambas es que, o en qué momento más bien, utilizaríamos una y otra. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una imagen muy grande que está muy pesada, como en este caso 73 megas, entonces al activar la opción de Resample y bajar el tamaño al tamaño justo que nosotros necesitamos, estamos ahorrando espacio. Por otra parte, cuando nosotros no activamos la opción de Resample, cuando no estamos haciendo remuestreo, entonces estamos manteniendo la resolución o el número de píxeles originales de la imagen. Esto en realidad depende mucho del proceso que estemos realizando. Por otra parte, cuando nosotros vamos al tamaño del lienzo o al canvas size, entonces lo que vamos a hacer sencillamente, como les decía, es recortar, similar a si yo tomara una tijera o un bisturí y recortara partes de la imagen. Entonces yo puedo decirle, ya no necesito la imagen a 5000 píxeles, sino que la necesito solamente a 3000. De hecho voy a afectar solamente en horizontal. Hago clic en OK, me sale un mensaje donde me está diciendo tenga cuidado porque usted va a recortar la imagen. Voy a proceder y observen que aquí se genera un recorte. La resolución no se modifica, sí estamos cambiando el número de píxeles porque estamos eliminando píxeles de los lados, en este caso, pero no estamos afectando la resolución y por ese motivo tampoco estamos afectando la calidad o el detalle de la imagen, excepto el hecho de que estemos eliminando partes. Esto también sirve para agregar áreas a una imagen.
Supongan que estamos haciendo una composición y necesitamos un espacio en la parte derecha para agregar texto. Entonces Canvas Size, vamos a anclar la parte izquierda, es decir que la modificación va a ser hacia la derecha y vamos a decirle que el tamaño final va a ser 8000 píxeles. Hago clic en OK y este es el espacio donde vamos a agregar la imagen. Recuerden, esta parte de la imagen no ha sido afectada, la calidad de esta parte no ha sido afectada, simplemente lo que estamos haciendo es agregar espacio, como cuando estamos agregando área al tamaño de la página de un documento Illustrator, un tamaño de InDesign del documento. Vamos a devolver los cambios, para eso hice File y Revert, y ahora voy a crear un documento nuevo. Aquí tenemos el último tamaño de documento que yo creé, 1200 por 800 píxeles. Si por algún motivo nosotros necesitamos crear un nuevo documento con el mismo tamaño de un documento que ya tenemos abierto, como en este caso, aquí tengo solamente un documento, de hecho vamos a abrir otro. Vamos a abrir también este documento. Listo, tenemos dos documentos, voy a crear un documento nuevo, entonces presiono comando N o control N. Recuerden, lo que quiero es crear un documento nuevo, pero ya cuando estaba en esta ventana se me ocurrió que ese tamaño del nuevo documento tiene que ser igual, por ejemplo, a esta imagen o tiene que ser igual, por ejemplo, a esta imagen. Entonces, normalmente lo que tendría que hacer es ir a esta imagen, ir a la opción de Image Size o tamaño imagen y anotar, apuntar o memorizar los tamaños. Sin embargo, en esta ventana tenemos un área que se llama Document Type o tipo documento. Si hago un clic sostenido desde acá, entonces yo puedo decirle que voy a hacer un documento para web, un documento en un tamaño como, por ejemplo, para foto, para video. Puedo trabajar con artboards, que es una característica relativamente nueva de Photoshop, o puedo seleccionar los documentos que yo tenga abiertos en este momento. Miren que aquí me aparece el documento Fotolia 4970, etcétera, y me aparece el documento IMG 3866. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, IMG 3866. Vamos a mirar el tamaño en píxeles, 1637 por 2039 y 72 píxeles por pulgada. Hago clic en OK. Miremos cuál era el tamaño de esta imagen y observen 1637 por 2089. De manera entonces que cuando nosotros estemos creando un nuevo documento y queremos copiar las medidas de otro documento que ya está activo, entonces lo podemos hacer de esta manera. ¿Qué pasa si nosotros ya tenemos creado el documento y queremos que este documento tenga exactamente el mismo tamaño de otro documento que también está abierto? Entonces podemos abrir tamaño imagen o Canvas Size, dependiendo de lo que necesitemos exactamente. Voy a hacerlo con tamaño imagen y teniendo activa esta ventana, entonces bajo el menú Window yo puedo venir y seleccionar el documento del cual yo quiero copiar las medidas. Y miren que aquí me quedaron las medidas del documento Fotolia. ¿Qué hice? Recuerden, abrí la ventana de tamaño imagen y bajo el menú Window seleccioné en esta lista de documentos el documento del cual yo quiero copiar los valores, los tamaños y la resolución. Clic en OK y este documento varió o va a variar de acuerdo a las imágenes que nosotros tenemos disponibles bajo el menú Window o el menú Ventana. Es la forma entonces con la cual yo puedo copiar fácilmente tamaños, ya sea cuando estoy creando el documento o cuando el documento ya está creado. Otro concepto que también suele ser un poco confuso cuando estamos iniciando a trabajar con Photoshop es que generalmente las imágenes o los documentos en Photoshop tienen una capa que es especial, que se llama el background. Esta capa es especial, primero, porque está bloqueada. Como es una capa que está bloqueada, entonces todas las características de las funciones de capas no se pueden modificar. Por ejemplo, no puedo modificar la opacidad, no puedo bloquear características, no puedo modificar el relleno o el fill, etcétera, etcétera. Normalmente una de las cosas que hacemos con las capas es cambiar la opacidad. Eso no lo podemos hacer simplemente porque este es un background y el background entonces está bloqueado.
Aparte de ese background, nosotros podemos tener también capas o layers normales. Estas capas, entonces, al ser capas, sí se les pueden modificar estas características. En algunos casos, nosotros necesitamos entonces convertir el background en una capa estándar. Para eso, entonces, nosotros hacemos un doble clic y nos aparece esta ventana desde donde nosotros podemos agregar el nombre de la capa, si queremos, hacer clic en OK y observen que ya está convertida en una capa y entonces podemos hacer los cambios necesarios. Otra opción, aquí voy a deshacer con comando Z o control Z, es la siguiente. Al presionar la tecla Alt o la tecla Option, esta es una tecla que nosotros llamamos una tecla modificadora. Generalmente esta tecla hace que un proceso funcione de manera opuesta. Entonces, cuando hago un doble clic sobre el background, ustedes vieron que me aparecía una ventana. Si nosotros queremos acelerar un poco más el proceso y queremos que no me aparezca esta ventana, entonces presionamos la tecla Option o la tecla Alt, hacemos un doble clic y observen que convierto el background en una capa sin que me aparezca esa ventana. También yo puedo hacer el proceso opuesto. Puede ser que yo tenga varias capas, en este caso tengo una sola capa y quiero convertirla en un background. Entonces para eso puedo ir al menú Layer, New, Background from Layer, o al menú Capa, Nuevo Fondo, a partir de la capa que yo tenga seleccionada. Simplemente lo que hago es seleccionar y observen entonces que esa capa se convirtió en un background. Si nosotros tenemos varias capas, seleccionamos una capa y la convertimos en un background, ese background también de forma automática va a pasar a ser el elemento que se encuentra en la parte más inferior. ¿Por qué? Porque el background, al ser un background o al ser un fondo, pues necesita estar en la parte más inferior. El background siempre se va a llamar así, background, no le podemos cambiar de nombre y siempre va a estar en la parte inferior. Cuando estamos haciendo composiciones, nosotros es muy común que necesitemos estar pasando partes de una imagen a otro documento, al documento donde estamos armando finalmente esa composición. Por ejemplo, si yo quiero pasar esta imagen a este documento, entonces lo que hacemos o lo que podemos hacer es seleccionar todo, presioné comando A o control A, copiar, para eso entonces presiono comando C o control C, vengo al documento fuente y por supuesto lo que hacemos es pegar. Comando V o control V y ese nuevo elemento se pega como una capa totalmente independiente. Esto no tiene ningún problema, es muy fácil y digamos es lo que normalmente hacemos también desde otros programas, desde otras aplicaciones. Sin embargo, también lo podemos hacer de una forma diferente. Voy a eliminar la selección con comando D o control D, ya no estoy seleccionando esta imagen. Y voy a tomar nuevamente esta imagen y la quiero pasar al otro documento, pero no voy a seleccionar la opción copiar y pegar. Entonces, con la herramienta mover, arrastro. ¿Por qué no puedo arrastrar? Porque esto es un background. Entonces es uno de los motivos por los cuales en este caso en particular no puedo arrastrar. Entonces vamos a arrastrar, ahí la convertí rápidamente en una capa y voy a ubicarla sobre la pestaña del nombre del documento destino. Y antes de soltar, voy a presionar la tecla Shift. Al presionar la tecla Shift, observen que el elemento que nosotros hemos soltado automáticamente queda centrado dentro de este documento. Entonces, cuando nosotros queremos centrar elementos que estamos copiando desde otro documento, simplemente lo que hacemos es arrastrarlo y antes de soltar el mouse, presionamos la tecla Shift. Al presionar la tecla Shift, entonces nos estamos asegurando de que ese elemento esté pegando exactamente en la mitad. De todas maneras, centrar un elemento o una capa dentro del documento no es nada complicado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo, arrastrarlo con cuidado y cuando calculamos que sea el centro, observen que aquí hay algo que nosotros denominamos un snap. Observen cómo la flecha pasa de negro a blanco. En el momento en que sentimos ese snap o cambia el color de la flecha, quiere decir que ese elemento ya está centrado, tanto de forma horizontal, miren el snap, se alcanza a notar, como de forma vertical. Aquí también se nota el snap vertical. Y aquí hemos centrado entonces esta imagen, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. También puedo hacer lo siguiente, yo puedo centrar respecto a una selección.
Para eso, para ser un poco más claros, voy a abrir otro archivo, voy a abrir este archivo y quiero centrar, por ejemplo, o quiero tomar todos estos elementos y ubicarlos en la parte superior, alinearlos en la parte superior. Entonces, observen lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todo el documento, voy a seleccionar el grupo al cual corresponden estos elementos y teniendo activa la selección y teniendo seleccionado el elemento o el grupo que yo quiero centrar, voy a activar la herramienta mover y cuando selecciono la herramienta mover me aparecen opciones de alineación similares a las que vamos a encontrar en cualquier aplicación. Así que yo puedo alinear en la parte superior, puedo alinear en la parte inferior o puedo alinear, si deseo, de manera centrada. Esa selección no necesariamente tiene que ser de todo el documento. Yo voy a borrar la selección, voy a crear esta selección nueva y voy a seleccionar una de las capas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta capa. Entonces quiero centrar el contenido de esta capa dentro de esta selección. Tomo la herramienta mover, yo puedo activarla simplemente presionando la tecla V. Voy a centrar en sentido horizontal y voy a centrar en sentido vertical. Y observen cómo hemos centrado esta capa dentro de la selección que yo tenga activa. Voy a devolver los cambios. Y ya que tengo abierto este documento, vamos a hablar de la forma con la cual nosotros vamos a seleccionar capas. Entonces ustedes vieron, de hecho lo más común, es que cuando queremos transformar una capa, seleccionamos la capa en particular. Esto es importante y también es algo en lo que solemos equivocarnos cuando estamos empezando a trabajar con Photoshop. No sabemos exactamente cuál capa estamos seleccionando o estamos transformando sencillamente porque no sabemos cuál fue la capa que seleccionamos. Hay que tener mucho cuidado en seleccionar la capa que realmente yo quiero transformar. Cuando tengo muchas capas, hay documentos o composiciones que están conformadas por muchas capas, entonces ir y buscar la capa correspondiente pues no suele ser muy cómodo. Además, a veces encontramos documentos de Photoshop que fueron creados por otras personas y no son muy juiciosas dándoles el nombre a cada una de las capas. Entonces identificar las capas se vuelve complicadísimo. Tenemos que empezar a ocultar y a calcular más o menos cuál es la capa correspondiente para poder identificarla. Pero nosotros podemos seleccionar esas capas de forma mucho más rápida mediante una función de la herramienta mover que se llama AutoSelect. Aquí tenemos desmarcada la opción, pero yo puedo marcarla. Voy a marcar la opción AutoSelect y tengo dos opciones. Dentro de este menú desplegable yo puedo seleccionar que se seleccione automáticamente el grupo o que se seleccione la capa. Miren que yo aquí tengo un grupo de capas. Entonces, lo que voy a hacer simplemente por ahora es decirle que voy a seleccionar el grupo. Y quiero seleccionar, por ejemplo, esta capa. Entonces hago un clic y observen que si voy a mover, todavía me sigue moviendo todo el grupo. ¿Por qué? Pues porque aquí le he definido que esta herramienta seleccione pero grupos. Y el grupo raíz o el grupo primario al cual hace parte esta imagen o del cual hace parte, pues es este que se llama Group 1. Entonces, si yo quiero seleccionar capas independientes, identifico acá en este menú desplegable que eso es lo que quiero, seleccionar capas independientes. Hago clic sobre la capa que quiero seleccionar y observen cómo la tenemos seleccionada de forma automática. Si quiero esta capa, la selecciono, miren que es la capa que estoy transformando y miren que aquí dentro del menú de capas se ve que es la que tengo seleccionada. Voy a deshacer ese cambio. También yo puedo hacer lo siguiente, voy a desmarcar esta opción. De hecho, normalmente por defecto está desmarcada. Y lo que hacemos es que para activar esa función sin necesidad de marcarla, sino solamente en el momento en que nosotros la necesitemos, entonces yo voy a presionar la tecla comando o la tecla control. Al presionar la tecla comando o la tecla control, cuando haga clic sobre la capa correspondiente se va a seleccionar. ¿Por qué? Porque cuando presiono la tecla comando o la tecla control teniendo activa la herramienta de mover, observen cómo también se activa y se desactiva de forma temporal
esa opción de autoseleccionar. Entonces nuevamente presiono comando control y hago clic sobre la capa que quiero modificar. Entonces esta es la capa que quiero mover o que quiero escalar, si es lo que quiero hacer, etcétera, etcétera. En algunos casos, nosotros necesitamos crear un documento con varias capas y cada una de esas capas son otros documentos que nosotros tenemos en alguna carpeta de nuestro computador. Nuevamente, lo que vamos a hacer es a crear un documento a partir de otros archivos. Entonces miren cómo podemos hacer ese proceso. Bajo el menú File o Archivo, nosotros vamos a encontrar un submenú que se llama Scripts o comandos de automatización, y dentro de esos comandos tenemos esta opción que nos permite cargar archivos en algo que Photoshop denomina un stack. Esta función o este comando tiene varios usos. Uno es simplemente cargar varios archivos externos como un solo documento de Photoshop. Cada archivo externo va a corresponder a una capa. Y otro es cuando tenemos imágenes que queremos alinear. También esa función nos permite automatizar ese proceso. Entonces voy a seleccionar este comando. En esta ventana Photoshop me pregunta cuáles son los archivos que yo quiero alinear. Perdón, cuáles son los archivos que yo quiero cargar dentro de un solo documento. Entonces hago clic en el botón de Browse y voy a buscar, voy a seleccionar por ejemplo estos tres documentos. Son los mismos, solamente tienen diferencias tonales. Hago clic en OK, aquí están. Yo puedo seguir buscando otros archivos y agregarlos. Si queremos alinear esos documentos, entonces hago clic en este botón y Photoshop automáticamente va a hacer ese proceso de alineación. Esa alineación se utiliza para otros procesos adicionales, como por ejemplo para hacer imágenes en HDR en alto rango dinámico. Hago clic en el botón de OK, Photoshop realiza su proceso y entonces aquí tenemos este nuevo documento y observen cómo el documento está creado a partir de estas tres capas. Cada capa corresponde a un documento totalmente independiente. No necesariamente tenía que utilizar documentos similares, ¿no? Voy a cerrar, de hecho, voy a hacer rápidamente el proceso nuevamente y lo voy a hacer con documentos que no sean similares. Estos son documentos diferentes. Vamos a agregar otro documento. Incluso un archivo de Illustrator lo estoy agregando. OK. Y observen cómo tenemos entonces un documento que está creado a partir de diferentes capas y cada capa corresponde al documento que yo seleccioné dentro de la ventana. Voy a cerrar estos documentos y ahora vamos a hablar de un concepto muy importante cuando estamos trabajando dentro de Photoshop que se llaman los objetos inteligentes o Smart Objects. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de Photoshop debemos tener cuidado porque algunas de las transformaciones pueden ser destructivas. Por ejemplo, en este caso tenemos esta imagen. Vamos a mirar primero el tamaño de la imagen, 1637 por 2000 píxeles, y quiero escalarla. Entonces voy a presionar comando T o control T. Esto me activa una función que se llama transformación libre. Esta característica de transformación libre no se activa si lo que quiero transformar es un background. Miren que voy a convertir esta capa a background. Voy a presionar comando T y no se activa porque es un background y el background está bloqueado. Si vengo al menú Edit o Edición, aquí tengo la función de transformación libre. Está grisada, no la puedo seleccionar, y tengo el submenú Transform. No puedo utilizar ninguno de los comandos que están en este submenú, recuerden, porque está bloqueado. Entonces voy a presionar Alt u Option, voy a hacer doble clic, convierto en una capa, ya no es un background sino una capa. Ahora sí puedo transformar, comando T para activar transformación libre. Puedo cambiar los valores de transformación en la barra de opciones o simplemente puedo hacer la transformación de forma libre. Entonces voy a hacer la transformación de forma libre. Voy a exagerar un poco con la transformación. Entonces miren que esta imagen tenía 1600 píxeles de ancho. Al reducir vamos a calcular que quedó de unos 50 píxeles de ancho.
¿Qué pasó con el resto de los píxeles? Sencillamente esos píxeles fueron eliminados. De hecho, aquí ocurrió el concepto de interpolación o resample. ¿Por qué? Porque cambiamos no el número total de píxeles de la imagen, porque la imagen sigue teniendo los 1600, pero esta parte donde está el detalle de la imagen sí cambió de número de píxeles. Ya no tenemos 1637 píxeles de detalle de la imagen, sino que tenemos aproximadamente unos 50. El resto, recuerden, se descartan, se pierden. Entonces, supongan que después quiero volver a rescalar, volver al tamaño original de esa imagen. Entonces, nuevamente comando T y observen lo que está ocurriendo. Ahí tenemos los píxeles originales. Estaba calculando unos 50 píxeles originales. Cuando suelte el mouse, en realidad no va a quedar la imagen exactamente de la misma manera. Cuando suelto el mouse, lo que va a pasar es que Photoshop va a tomar cada uno de esos píxeles grandotes y los va a dividir en la grilla de píxeles de la imagen original. En pocas palabras, esos 50 píxeles los va a convertir nuevamente en 1600 píxeles. ¿De dónde salen todos esos píxeles adicionales? Sencillo, muy fácil. Simplemente va a tomar cada uno de los píxeles y lo va a dividir las veces que sean necesarios para que queden píxeles más pequeños. Sin embargo, Photoshop es un poco inteligente y hace un análisis genérico de la imagen para que pues, no van a quedar esos cuadrados donde no se identifica absolutamente ningún detalle de la imagen. Vamos a mirar qué es lo que ocurre. Suelto, presiono Enter. Observen que Photoshop trató de recuperar detalle de esa imagen, no quedaron esos píxeles gigantes, pero por supuesto el detalle de la imagen no es el mismo que teníamos en la imagen original, se perdió detalle. Esto es lo que ocurre cuando ustedes tienen una imagen muy pequeña y necesitan utilizarla a un tamaño muy grande y la amplían muchísimo. Entonces, en mayor o menor medida, esto es lo que va a ocurrir. Ahora, vamos a revertir todos estos procesos. Para evitar ese tipo de inconvenientes, entonces nosotros utilizamos una función que se llama Smart Object. Cuando seleccionamos la opción de Smart Object, entonces miren el icono que aparece en la previsualización de la capa. Este icono pequeño, como de una página, como de un documento, me está indicando que este elemento es un objeto inteligente o un Smart Object. Los Smart Objects simplemente son unos contenedores que protegen la información original de la imagen. De manera que voy a repetir el proceso. Vamos a reducir la imagen. Ahora quiero revertir el proceso. Vamos a escalar nuevamente. Y miren cómo el detalle de la imagen no se está afectando. Tenemos exactamente el mismo detalle que teníamos de forma original. Moraleja, en lo posible, cuando ustedes están haciendo transformaciones de una capa, conviertan esa capa a objetos inteligentes, porque muchas veces necesitamos la información original y esto nos va a facilitar el proceso, nos va a ahorrar tiempo porque no tenemos que ir a buscar la imagen donde teníamos la información original, sino que siempre va a estar dentro de Photoshop. De hecho, si por algún motivo nosotros necesitamos la imagen original, simplemente lo que hacemos es un doble clic y aquí tenemos un archivo .psv que es el archivo que contiene la información original de esta imagen. Si cierro, aquí tenemos el documento contenedor donde se encuentra este objeto inteligente. Ahora, ese objeto inteligente protege de cualquier transformación. Por ejemplo, si nosotros venimos a los diferentes ajustes, voy a ajustar tono y saturación. Y vamos a cambiar la saturación de color. Vamos a dañar la imagen. Vamos a dejarla en gris. ¿Ok? Como es un objeto inteligente, entonces este comando, que normalmente es un comando destructivo, o cualquiera de estos comandos, en este momento se aplicó como un filtro inteligente. ¿Qué quiere decir un filtro inteligente? Que es un filtro que no es destructivo, un filtro que yo puedo en cualquier momento ocultar o eliminar, incluso botándolo a la basura, o puedo modificarlo. Si quiero modificar la cantidad o la fuerza con la que se aplicó ese filtro, hago un doble clic en el nombre del filtro y hago la modificación. El caso es que, como sea, no se está destruyendo los píxeles originales, porque los píxeles originales, recuerden, si hago un doble clic, se encuentran en un archivo totalmente independiente. Recuerden, esta es la forma entonces con la cual vamos a proteger la información en píxeles de nuestros documentos. Ahora,
hay diferentes formas con las cuales nosotros podemos crear objetos inteligentes. Y aquí va también otro tip importante. Cuando nosotros estamos trabajando con archivos de Illustrator y por algún motivo necesitamos tomar un elemento vectorial de Illustrator y pasarlo a Photoshop, entonces nosotros podemos hacer ese proceso de diferentes maneras. Lo más sencillo y que mantiene la información vectorial es el siguiente. Voy a abrir este archivo que se llama logo.ai. Aquí lo tenemos. Es un elemento muy sencillo, pero es un elemento vectorial. Voy a seleccionar este elemento y lo voy a copiar. Comando C o Control C si estoy trabajando en Windows. Voy a Photoshop y en Photoshop vamos a pegar. Comando V o Control V. Y cuando vamos a pegar tenemos varias opciones para pegar. Podemos pegar como un objeto inteligente, podemos pegar como píxeles, es decir que ese elemento vectorial se rasteriza. Podemos pegar como un trazado, como un pad. Es una característica que se utilizaba bastante en versiones viejas de Photoshop, actualmente no tanto. Y podemos trabajar como un shape layer. La recomendación aquí, para la mayoría de los casos, es pegue ese elemento como un objeto inteligente. Hacemos clic en OK. Aquí tenemos el elemento vectorial. Como objeto inteligente, lo ubico, presiono Enter para aceptar la colocación de este archivo. Miren que tiene el icono de objeto inteligente de forma automática. Ahora, como es vectorial, yo puedo escalarlo y al escalarlo no se va a afectar para nada la calidad de ese elemento porque es vectorial. Si yo quiero hacer cambios sobre ese vector, entonces este elemento u objeto inteligente, recuerden, simplemente lo que debo hacer es un doble clic. En este caso me abre en Illustrator esa información vectorial, pero importantísimo que lo tengan en cuenta. Esa información vectorial que estoy abriendo en este momento otra vez en Illustrator no es el archivo original. El archivo original es logo.ai. Este es un archivo temporal. Yo puedo hacer cambios sobre ese archivo temporal. Por ejemplo, vamos a cambiar el texto y cambiemos también el color. Listo. Voy a cerrar, guardando los cambios. Cerré el documento, aquí queda el archivo original, no tiene cambios el archivo original. Vamos a Photoshop y en Photoshop hemos hecho los cambios. Entonces miren la tremenda flexibilidad que nosotros tenemos cuando estamos trabajando con elementos vectoriales y luego los importamos a Photoshop. Pero, importantísimo, cuando nosotros tomamos esta imagen y por ejemplo la optimizamos, la convertimos a JPG, a PNG, etcétera. Entonces toda la información, aunque parte de la información es vectorial, toda se va a convertir en píxeles. También cuando nosotros tomamos este archivo, como tiene capas, ya no se puede guardar como JPG. Miren que si le digo guardar, él me va a pedir que lo guarde con otro formato, con otra extensión. Entonces si guardamos esto como PSD y lo pasamos por ejemplo a InDesign y hacemos el proceso de impresión, esto ya no va a ser vectorial, va a imprimir como píxeles. Si queremos mantener esta información como píxeles, incluso si vamos a imprimir, entonces la opción más común es que nosotros tomemos este archivo y lo convirtamos en formato PDF. Simplemente le decimos guardar como y en las opciones aquí tenemos la opción de PDF. Aquí está Photoshop PDF y como el formato PDF puede mantener vectores y puede mantener la información de píxeles totalmente independiente, tomamos ese PDF, lo importamos dentro de InDesign y en InDesign cuando imprimamos esa información vectorial se va a imprimir como vectores. Es una de las, no es la única técnica, pero es una de las más sencillas para mantener información vectorial dentro de Photoshop, incluso en el momento en que nosotros vayamos a imprimir. Recuerden, si pasamos el archivo así sea como .psd, en el momento de imprimir esos elementos ya no se van a imprimir como vectores, sino que se van a imprimir como imágenes o como píxeles. Bien, vamos a revertir todo este proceso. Hay una característica relativamente nueva de Photoshop, es más, es nueva de todas las aplicaciones Creative Cloud y es muy interesante. Esa característica se llaman los libraries o las bibliotecas. Los libraries o las bibliotecas nos permiten crear unos espacios que quedan almacenados dentro del servicio online de Creative Cloud. La suscripción a Creative Cloud les da derecho
un espacio de almacenamiento muy similar a lo que ustedes tendrían, por ejemplo, con un servicio como Dropbox, más o menos similar. Entonces esto les permite a ustedes almacenar archivos, pero más que simplemente almacenar archivos, ustedes pueden interactuar con diferentes aplicaciones Creative Cloud mediante esos archivos. Entonces, aquí ya tengo diferentes bibliotecas o libraries. Crear una biblioteca o crear un library es tan sencillo como simplemente desde el menú, por ejemplo, decirle que vamos a crear una nueva biblioteca. Esas bibliotecas pueden ser bibliotecas colaborativas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo venir y seleccionar esta opción. Por ejemplo, aquí tengo esta biblioteca que se llama Expert. Hago un clic en el menú y le digo que voy a hacer esta biblioteca colaborativa. Entonces, me lleva al servicio del Creative Cloud, al servicio online, y desde acá simplemente mediante una ventana donde yo puedo agregar el email de otro usuario de Creative Cloud, hago que esta biblioteca sea colaborativa. Si la biblioteca es colaborativa, entonces supongan que yo tengo un compañero de trabajo cuyo email es pepe@expert.com. Esta es la biblioteca con la que vamos a trabajar. Me dolieron los ojos. Listo, le mando la invitación y esta persona básicamente va a tener acceso a esta misma biblioteca de manera que pueda agregar elementos. Ahora, agregar elementos a esa biblioteca es supremamente sencillo. Voy, por ejemplo, a Illustrator. En Illustrator voy a abrir el mismo panel. Este panel está activo actualmente en la mayoría de las aplicaciones de Adobe. Y desde acá vamos a seleccionar la biblioteca Expert. Yo aquí tengo diferentes bibliotecas. Por ejemplo, tengo una biblioteca de Flash desde donde he agregado características de Flash. En este caso, la característica de Flash que agregué es un color sencillamente. En Dreamweaver tengo también un color que agregué en Dreamweaver y unas imágenes que agregué también para Dreamweaver. En Muse, esto es un widget de Muse. Entonces, dependiendo del tipo de elementos que maneje la aplicación, ese tipo de elementos los puedo almacenar dentro de las bibliotecas. Y tengo una biblioteca genérica Expert donde pues he guardado diferentes tipos de elementos. Entonces, este elemento es vectorial, simplemente lo que voy a hacer es seleccionarlo, arrastrarlo dentro de la biblioteca. En el momento en que lo arrastro, miren que aquí ya quedó, se llama árbol 1, por supuesto yo puedo cambiarle el nombre. Esto no está almacenado de forma local, recuerden, esto está almacenado en el servicio Creative Cloud, en servicio online. Recuerden, es como si estuviera almacenando algo, por ejemplo, en Dropbox. Como ya está en la biblioteca, ahora voy a ir a Photoshop y esto lo podría estar haciendo desde otro computador. Si hubiera compartido esta biblioteca con una biblioteca colaborativa, también esa persona que tiene acceso a esa biblioteca va a tener acceso a los elementos que yo esté agregando. Y lo que vamos a hacer ahora es que simplemente arrastro este elemento al documento. Aquí lo estoy arrastrando, muy similar a lo que hice anteriormente al copiar y pegar desde Illustrator. Creo que lo borré por error. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a ubicarlo, bueno, vamos a escalarlo también. Listo, ahí tenemos el elemento vectorial. ¿Cuál es la diferencia respecto a copiar y pegar? Observen lo que ha ocurrido. También es un objeto inteligente, pero la diferencia que nosotros tenemos es que el icono es una nubecita. Como el icono es una nubecita, quiere decir que nosotros estamos vinculando este elemento, o este elemento está vinculado, pero respecto a un elemento que se encuentra dentro de una biblioteca de Creative Cloud. Entonces, si yo quiero editarlo, también haría un doble clic, tal como lo hice anteriormente. Aquí me está diciendo que este elemento no se puede editar directamente en Photoshop. ¿Qué puedo hacer? Dentro de Illustrator yo puedo hacer la edición, hago un doble clic y miren que me abre el archivo .ai. Tiene un código larguísimo. Ese código simplemente es la identificación interna dentro del servidor de Creative Cloud para este archivo en particular. Hago el cambio. Voy a cerrar este archivo. Aquí estoy modificando el archivo, pero dentro del servidor de Creative Cloud. Voy a guardar los cambios. Miren que el cambio ya quedó aquí en la biblioteca. El cambio
ya es reconocido también aquí, como es la misma biblioteca, simplemente estoy accediendo desde Photoshop y como esta capa está vinculada a la biblioteca, automáticamente también se hizo el cambio dentro de este documento. Entonces miren todo el poder que tienen estas bibliotecas. Ustedes pueden estandarizar en una biblioteca todos los elementos que van a estar normalmente reutilizando, incluso diferentes usuarios. Y en el momento en que ustedes necesiten, hacen el cambio dentro de la biblioteca y automáticamente ese cambio se va a replicar en las bibliotecas compartidas de todos los usuarios y además en los documentos de Photoshop que tengan objetos inteligentes enlazados a esos elementos de las bibliotecas. Entonces, el poder de actualización es grandísimo si entendemos pues cómo funciona. Voy a devolver este proceso. Volvamos un poco al tema de objetos inteligentes. Ya vimos entonces que podemos crear objetos inteligentes, por ejemplo, vectoriales, simplemente importando desde Illustrator con copiar y pegar. También lo podemos hacer directamente desde Photoshop, simplemente haciendo un clic derecho sobre la capa y seleccionando objetos inteligentes. De hecho, si ustedes van al escritorio de su computador y desde el escritorio de su computador, ya sea el Finder, o en el Mac o el escritorio, y arrastran un documento, este está muy grande, y arrastran un documento dentro de otro archivo que ya está abierto en Photoshop, automáticamente ese elemento también es un objeto inteligente. Entonces, otra forma de hacer objetos inteligentes. Bajo el menú File o Archivo, nosotros tenemos unas opciones para crear objetos inteligentes. Tenemos dos comandos, uno que dice Place Embed y otro que dice Place Linked. Place Linked es una función relativamente nueva. Si yo selecciono la primera opción, Place Embed, voy y busco el archivo que yo quiero embeber. Vamos a embeber este mismo archivo de Illustrator. Se puede hacer con imágenes también, pero en este caso lo voy a hacer con este vector. Le muestro esta ventana, le digo OK. Parece que se bloqueó. Bueno, para no perder tiempo vamos a cerrar Photoshop a las malas. Volvemos y abrimos y repetimos el proceso. Voy a cerrar estos archivos. Esta de hecho es una característica de Photoshop nueva. Puede recuperar el proceso que yo estaba realizando anteriormente. Vamos a abrir este archivo. Y vamos a importar, pero de forma embebida, este archivo. Aquí está, aceptar, y básicamente el mismo proceso, he realizado lo mismo, solamente que lo realicé mediante un comando. Si hago un doble clic, entonces me abre el archivo original, pues, o el documento original que yo he estado importando. Ahora, tenemos dos comandos diferentes. Esta opción Embed, la primera opción Embed, recuerden lo que está haciendo es incrustando la información original. O sea, al hacer doble clic, me está abriendo la información que también está protegida dentro de esta capa como objeto inteligente. Pero si nosotros utilizamos esta opción de Linked, estamos generando automáticamente un vínculo al archivo externo. Vamos a importar el archivo vectorial para que miren la diferencia. Voy a hacer un doble clic para editar este elemento vectorial y miren que ahora está abriendo el archivo que se llama logo.ai. Miren la diferencia nuevamente. Cuando hacíamos doble clic a un objeto inteligente, normalmente abría un archivo temporal. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que si queremos centralizar la modificación de un archivo, ya no podríamos hacerlo porque cada objeto inteligente es totalmente independiente. Entonces se van creando archivos temporales diferentes al archivo original. Mientras que si nosotros importamos, ubicamos el archivo, lo traemos de forma vinculada, es el mismo tipo de vínculo, o por lo menos muy similar a lo que hacemos en Illustrator, lo que hacemos en InDesign cuando importamos imágenes. Se crea un vínculo con el archivo externo y cuando hacemos doble clic para modificar el objeto vectorial, lo que estamos haciendo automáticamente es abrir el archivo original. Entonces, varias personas pueden vincular el mismo archivo
Y si modificamos el archivo original, automáticamente lo estaríamos modificando en los archivos donde ha sido vinculado de esta manera, como objeto inteligente. O tenemos la otra opción que es más automatizada, que es la opción de trabajar mediante las librerías que les estaba mostrando anteriormente. Hablemos un poco de ajuste tonal ya para ir terminando. Es decir, de ajustes a la tonalidad de las imágenes. Los ajustes tonales son una característica que, si bien no es un proceso complicado, el problema radica en que el color es una percepción que es bastante subjetiva. Como el color es una percepción subjetiva, entonces lo que para mí está bien en términos de color, para otra persona puede que no esté bien. O sea, yo puedo estar diciendo, esta imagen está perfecta en términos de color, y otra persona puede decir, no, esta imagen está muy oscura, está muy amarilla, está muy roja, etcétera, etcétera. Afortunadamente hay una serie de herramientas y de opciones que nos permite medir el color de una forma más objetiva, pero en términos generales el color es percibido de forma subjetiva, lo cual complica un poco el tema de ajustes tonales. Sin embargo, hay ciertos ajustes, o ciertos desajustes más bien, pues que son notorios a simple vista, como por ejemplo en este caso, o como por ejemplo en este caso. Esta es una imagen que tiene un problema de contraste, y esta es una imagen que tiene un problema tonal. Hay muchas herramientas que nos permiten hacer esa corrección, pero normalmente no tenemos en cuenta que existen unas opciones automáticas que nos pueden facilitar ese proceso en muchas imágenes, no en todas. Bajo el menú Image o Imagen tenemos estas tres opciones: autotono, autocontraste y autocolor. Las tres tienen algunas características comunes, pero tienen también unas formas de trabajo diferentes. Entonces, la primera opción, que es autotono, lo que hace es contrastar cada canal de color de forma independiente. O sea, toma el rojo, lo contrasta de forma independiente, toma el verde, lo contrasta de forma independiente, y tomas el azul y lo contrasta de forma independiente. El resultado es que puede modificar el tono, ya sea para bien o para mal. Entonces, al modificar el tono, puedes balancear el color de la imagen, o por el contrario, puede balancear una imagen que está desbalanceada. Esta segunda opción de autocontraste contrasta el canal compuesto, o sea, no contrasta los canales de forma independiente, sino que contrasta toda la imagen. De esta manera solamente mejora el contraste, pero no va a afectar el tono, no va a desbalancear la imagen. Y el autocolor puede balancear también las imágenes, de hecho en algunos casos da mejores resultados que el autotono, porque la forma como lo hace es diferente. ¿Cómo lo hace? Neutraliza o trata de neutralizar de forma independiente las luces, los medios tonos y las sombras. No existe una opción que aplique para todas las imágenes, va a depender muchísimo de la imagen, y no necesariamente va a dar buen resultado incluso con ninguna de estas. Van a haber imágenes donde ninguna va a funcionar, entonces sencillamente tenemos que hacer todo el proceso desde cero. Pero vamos a analizar el resultado con estas dos imágenes. Entonces, si le decimos autotono, recuerden, esta función contrasta de forma independiente. Miren que en este caso realiza un proceso relativamente bueno, mejora la imagen. ¿Por qué? Porque esta imagen está desbalanceada, esta imagen tiene un CAS. Miren que la imagen está con una tonalidad amarilla, verde, especialmente por estos tonos, por estas áreas. Entonces, como esta función lo que hace es contrastar las imágenes de forma independiente, por ese motivo el resultado, pues al contrastarlas de forma independiente, es que modifica el CAS, y en este caso lo modifico para bien. Voy a deshacer. Ahora voy a seleccionar la opción de autocontraste. Como autocontraste simplemente contrasta la imagen de forma general, entonces miren que la imagen mejoró el contraste, pero la tonalidad sigue estando con un CAS indeseado. Voy a deshacer y ahora voy a autocolor. Miren que el resultado es similar a autotono en el sentido de que también cambia el CAS. Sin embargo, para mi gusto es probable que este resultado sea mejor, la piel se ve mucho mejor. No quiere decir que aquí la imagen ya está perfecta, yo tengo que seguir trabajando sobre la imagen, pero este punto de partida para trabajar de forma manual me va a dar menos trabajo que si yo empiezo a trabajar con la imagen tal como me la pasaron. Vamos a esta siguiente imagen, autotono, más o menos funciona. Autocontraste, en este caso yo preferiría autocontraste porque miren que la imagen original tiene una tonalidad correcta, el problema simplemente es de contraste, de manera que para mi gusto yo dejaría esta función de autocontraste y los ajustes ya personalizados los haría a partir de ese punto.
Y autocolor, miren que autocolor en este caso desbalancea la imagen, la tonalidad general tiende demasiado hacia azul, así que personalmente no me gusta mucho. Otra forma de trabajar y de hacer ajustes tonales a las imágenes es mediante una característica que se llama Camera Raw. Camera Raw es un filtro de Photoshop que viene desde hace muchas versiones y que permite hacer ajustes tonales a las imágenes pero de una forma más natural. En Camera Raw, aunque podemos trabajar con curvas, no es la opción predeterminada. Por ejemplo, en Photoshop trabajamos también con los niveles. En Camera Raw, insisto, los ajustes son mucho más naturales y de hecho son más orientados o son ajustes que se asimilan más a los ajustes que normalmente realiza un fotógrafo. Originalmente el filtro Camera Raw estaba diseñado para trabajar solamente con una extensión o con un tipo de archivo que se llaman archivos RAW. Pero posteriormente se le dio soporte a otras extensiones. Prácticamente cualquier imagen se puede abrir actualmente desde Photoshop con el filtro Camera Raw. Y yo lo puedo hacer de diferentes maneras, pero específicamente desde Photoshop yo puedo hacerlo así. Bajo el menú File, Open o Archivo Abrir, selecciono la imagen con la cual yo quiero trabajar, por ejemplo esta imagen, y observen que en esta ventana me está indicando cuáles son los formatos que va a habilitarme Photoshop para poder abrir el archivo o los archivos que se encuentren dentro de esta ventana. Por defecto, en este caso están todos los documentos que sean capaz de leer Photoshop, están habilitados. Pero yo podría decirle por algún motivo, en realidad esto no es muy usado, yo quiero en este caso usar solamente archivos de Photoshop. Entonces miren que los archivos JPG no están disponibles para seleccionar porque yo los filtré. En realidad, en términos prácticos, no es muy usada esta función. Y tenemos otra función que se llama formato o format. Esto normalmente sirve para cuando tenemos una imagen que por algún motivo llegó sin formato, llegó sin extensión, sin el punto JPG, sin el punto EPS. En versiones viejas de sistemas operativos eso era un desastre, porque si el sistema operativo no encontraba la extensión, no reconocía qué tipo de archivo era. Entonces yo lo que podía hacer era venir y ayudarle diciéndole, mire, este archivo es un archivo JPG o este archivo es un archivo de Photoshop. Esto actualmente tampoco se utiliza mucho porque los sistemas operativos son mucho más inteligentes en ese sentido. Pero aquí lo que voy a hacer es decirle, trabaje con esta imagen como si fuera una imagen en Camera Raw, como si fuera una imagen RAW. Como le estoy diciendo eso, entonces cuando hago clic en el botón de abrir, la imagen abre en el filtro de Camera Raw. ¿Qué tiene de especial este filtro? Recuerden, el ajuste tonal es mucho más natural. De hecho, es mucho más fácil además en muchos casos. Entonces yo puedo trabajar el nivel de exposición, mayor o menor exposición. Las personas que han trabajado con fotografía esto lo entienden facilísimo. Puedo mejorar el contraste, las altas luces o las sombras, los blancos. Esta función de Clarify permite contrastar los medios tonos de la imagen. Vibrance es una saturación controlada, etcétera, etcétera. Aquí lo único que voy a hacer es tomar este gotero, que es un gotero que me permite balancear la imagen y hacer clic sobre un área relativamente neutra como esta. Y observen cómo con un solo clic mejoró bastante la tonalidad de la imagen. No quiere decir que está perfecta, pero mejoró bastante. Hago clic en el botón abrir imagen y aquí tenemos la imagen ya abierta dentro de Photoshop. Ahora quiero deshacer este proceso, entonces voy a ir al menú edición y miren que no se puede deshacer. Vamos al menú File y no puedo revertirlo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esa información o esos cambios de Camera Raw quedaron guardados en los metadatos de la imagen. De manera que yo voy a cerrar esta imagen, voy a decirle que no guarde los cambios. Si no guardo los cambios, se supone que pues no pasó nada, ¿no? Vamos a ver si realmente es así. Aquí tenemos la imagen. Vamos a abrirla con Photoshop nuevamente. Y miren que como tiene una información de ajuste RAW, entonces no abre en Photoshop, sino que abre en el filtro de Camera Raw de aquí en adelante. ¿Cómo puedo deshacer entonces ese trabajo? Voy a cancelar, voy a abrir en Bridge esta imagen y observen que aquí tenemos la imagen y la imagen tiene un icono en la parte superior. Ese icono me está indicando que esta imagen tiene ajustes RAW. Entonces, esos ajustes no son destructivos. Esta es la parte supremamente positiva de este filtro. Entonces yo hago un clic derecho y en el submenú Develop Settings o Settings de revelado voy a eliminar esos settings, es decir, voy a eliminar los cambios que realicé sobre la imagen. Como ya eliminé esos cambios, entonces ahora sí la puedo abrir con Photoshop.
y no abre en el filtro Camera Raw, sino que abre dentro de Photoshop. Como ustedes ven, el proceso puede parecer un poco enredado porque la información queda aparte en los metadatas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy bastante fan del filtro Camera Raw, pero quiero utilizarlo de una forma más simple. Entonces miren lo que vamos a hacer. Primer paso, convertir este elemento en objeto inteligente, sea un background o sea una capa. Como ya está como objeto inteligente, todos los filtros que yo aplique son filtros inteligentes que no son destructivos. Entonces, bajo el menú filtro, vamos a encontrar ahora la función de Camera Raw. En Camera Raw hago el ajuste, vamos a balancear nuevamente la imagen. Podemos, por ejemplo, saturar un poco más los colores, miren, con el Vibrance. La diferencia entre el Vibrance y el Saturation es que la saturación, en el cambio de saturación, el efecto es más agresivo, entonces podemos dañar fácilmente la imagen. Mientras que Vibrance es un poco más sutil. Especialmente esto lo podemos ver en los rostros. Si tuviéramos rostros, los rostros se mantienen sin daño con esta función de Vibrance, mientras que con saturación es más fácil destruirlos. Vamos a contrastar un poco los medios tonos con Clarify. Contrastamos un poco la imagen. Hago clic en OK. Y aquí tenemos el filtro. Como es un filtro inteligente, podemos ocultarlo, podemos eliminarlo o podemos reajustar, hacer modificaciones en el ajuste, de manera que hacemos un doble clic, abrimos Camera Raw, hacemos los ajustes necesarios, vamos a eliminar toda la saturación, volvemos acá y todas las veces que necesitemos hacer el cambio simplemente hacemos un doble clic sobre el filtro dentro del panel de layers o el panel de capas y ya tenemos ese ajuste. Esto entonces es la forma más fácil, a mi modo de ver, con la cual nosotros podemos hacer ajustes tonales con el filtro de Camera Raw. Yo les recomiendo mucho que le den una mirada al filtro porque realmente es mucho más sencillo hacer ajustes tonales con este filtro que hacerlo con las herramientas nativas de Photoshop. No quiere decir que está mal trabajar con las herramientas nativas de Photoshop, pero para mí me ha resultado mucho más fácil trabajar de esa manera y posteriormente si ustedes quieren trabajar con otras aplicaciones como por ejemplo Lightroom, les va a ser también mucho más fácil entender este tipo de aplicaciones porque tienen básicamente el mismo fundamento de trabajo.